existen para el tratamiento de la diabetes tipo 2. E igual va de la mano, junto al tratamiento, a la prevención de las complicaciones crónico-degenerativas que esta enfermedad nos tiene, ¿no? Y se le conocen actualmente como los fármacos modificadores de la enfermedad. Los dejo con el doctor Jorge Esquiol López Canales. Su formación es químico farmacéutico biólogo en la Universidad Metropolitana. Tiene maestría y un doctorado en farmacología clínica en el CIMBESTAT. Es investigador del Instituto Nacional de Perinatología y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar por aquí. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Déjenme compartir la presentación, por favor. A ver si. Listo. ¿Sí se ve la presentación? Sí, todo bien, perfecto. Perfecto, ok, muchísimas gracias. Pues bueno, para empezar, me gustaría dar las gracias por invitarme a participar en este evento tan grande. Me llama mucho la atención, y antes de empezar con la charla, ver el número de personas que están aquí en esta plática, y estoy viendo a muchos alumnos conocidos. Aquí estoy aquí de Fisgón, viendo los nombres, y me da mucho gusto ver que haya muchos alumnos que se estén interesando porque estos alumnos son de semestres, de los primeros semestres de la carrera, y me da mucho gusto ver a los alumnos que desde los primeros semestres ya se estén interesando por los programas de actualización, y es algo que yo siempre les he dicho a los muchachos, algo que nunca nos enseñan o que nunca les enseñan en la carrera, es que en la medida de lo posible tratar de hacer un buen currículum, tratar de tomar el mayor número de cursos, diplomados, porque esto les va a ayudar a la larga cuando quieran tratar de entrar a una especialidad médica, porque se evalúa currículum. Entonces, conocido casos, incluso alumnos muy cercanos que están conmigo en el servicio social, en los cuales están llegando al Nacional de Residencias, pero debido a que no tienen un buen currículum, pues les está costando trabajo elegir una sede. Entonces, yo siempre ahorita ya me hice esa tarea de las nuevas generaciones que tengo de estudiantes en la Escuela Superior de Medicina, inculcarles y tratar de venderles la idea de que tienen que ir a algún congreso, que tienen que ir a algún diplomado, etcétera, para tratar de aumentar ese currículum, y además de aumentar el currículum, aumentar el acervo de conocimientos que pueden tener. Entonces, me da mucho gusto ver a tantos alumnos aquí, y eso me llena de emoción. Pero bueno. Dicho esto, bueno, el tema que me toca compartir con ustedes es un tema muy importante, muy bonito. Vamos a hablar de diabetes mellitus tipo 2, cuáles son los fármacos que se consideran útiles en el tratamiento de esta patología, una de las más comunes, y resulta que ya mucho depende, los libros que te están escuchando, de que hay que tratar de actualizar a los profesores y todo eso, y tienen mucha razón. Entonces aquí ya depende mucho de los libros o la literatura que ustedes revisen. Dividen en dos el manejo de farmacológico del paciente con diabetes mellitus tipo 2. Lo ponen como el tratamiento convencional, y lo ponen ya como los nuevos fármacos o las nuevas generaciones, lo consideran como los fármacos que son modificadores de la enfermedad. Entonces, bueno, sin mayores preámbulos, déjenme empezar la conversación. Bueno, esta es una imagen muy chusca de cómo se va llevando a cabo la evolución de la humanidad, desde la parte muy primitiva y pasando por la parte de los cazadores, la parte de adquisición de ciertas herramientas, hasta los cambios alimenticios, y que nos llevan decían mis maestros, desde el simio hasta el cerdo. Entonces, a grandes rasgos, de forma general, vamos a hablar de lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Voy a poner el panorama general para después ya tratar de entrar en el tratamiento farmacológico, tanto los fármacos convencionales, los de vieja generación, como los de nueva generación. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué se sabe de la diabetes? Y la definición, se sabe que es un grupo de trastornos metabólicos que comparten o que tienen como fenotipo la hiperglucemia. Entonces, este fenotipo de hiperglucemia puede ser consecuencia, o el paciente tiene estas cifras de glucosa elevadas, consecuencia principalmente de tres factores. El primero es una deficiencia en la secreción de insulina. Aquí estamos hablando principalmente del paciente con diabetes mellitus tipo 1.
una disminución en el consumo de glucosa, es decir, en la cantidad que está gastando de glucosa, es decir, que el paciente no hace ejercicio, no está consumiendo la glucosa que está consumiendo, que está ingresando al organismo, y entonces se queda ahí guardadita. A eso se refiere con el consumo de glucosa, no hace ejercicio. Aquí nos estamos refiriendo principalmente al paciente con diabetes mellitus tipo 2 y un aumento en la producción hepática de glucosa. Entonces, en general, sin importar cuál de estas tres causas es lo que esté llevando, tienen como fenotipo la hiperglucemia. Nosotros sabemos que desde el punto de vista de cuál es la etiología que lleva a que el paciente presente una hiperglucemia, podemos dividir a la diabetes en varios tipos. Entonces tenemos, cada vez van saliendo nuevos y nuevos tipos de diabetes. En mis tiempos yo siempre les mencionaba que nada más nos decían tipo 1, tipo 2, y ahorita tenemos diabetes mellitus tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes que es la más reciente, que es la diabetes LADA o la diabetes autoinmune latente en el adulto, que algunos libros lo consideran como diabetes 1.5. Tenemos la diabetes MODY, que son modificaciones genéticas debido a alteraciones en enzimas clave o necesarias para llevar a cabo la síntesis de glucosa. Y tenemos también la diabetes gestacional, que es una de las más comunes que manejamos aquí en el Instituto Nacional de Perinatología, en la cual se caracteriza porque el producto es un producto macrosómico y el producto cuando nace tiene un riesgo elevadísimo de desarrollar diabetes a lo largo de su vida. También hay otros tipos de diabetes que depende mucho de la literatura que revisen, lo ponen entre los tipos MODY, pero que es la inducida por fármacos. Nosotros sabemos que también el uso constante de ciertos fármacos pueden llevar a generar un tipo de diabetes. Uno de los más comunes, por ejemplo, son las tiazidas, la hidroclorotiazida, que se ha relacionado con el uso prolongado con el desarrollo de diabetes. Y como este fármaco, hay muchos fármacos. Pero bueno, ¿cómo andamos o por qué es importante este tema? Yo siempre les digo que, bueno, siempre que se da un tema es importante saber, bueno, ¿por qué es importante el tema? Porque estuvimos hablando de patologías en las cuales son extremadamente raras, pues sí está muy interesante para el acervo cultural, pero si no es una de las patologías más comunes, pues el número de pacientes que les va a llegar va a ser contado. Por ejemplo, enfermedad de Kawasaki, pues, si te cae un paciente con enfermedad de Kawasaki va a ser súper rara, digna de publicar un artículo por ahí, aunque sea en una revista nacional, pero estamos enfrentándonos a una patología, en este caso a la diabetes mellitus, en la cual cada vez ha ido más y más y más en aumento. Entonces, en esta imagen les trato de poner el número de pacientes o cómo anda de forma general la epidemiología de los pacientes con diabetes. Y hay dos proyecciones, la proyección que se tiene para el año 2045 y la que se tenía para el año 2017. Entonces, se estima que, para no hacer el cuento largo aquí, depende de la zona geográfica, es el número de pacientes que se tiene y depende también el tipo de diabetes. Entonces, sabe que, por ejemplo, cuando hablamos de la diabetes mellitus tipo 1, esta principalmente se presenta en los países europeos, en la parte norte de Europa, mientras que la diabetes tipo 2 es principalmente del continente americano. Esto no excluye que en Europa haya pacientes con DM tipo 2 o que en América haya pacientes con DM tipo 1, simplemente que es más común que se presenten este tipo de diabetes, depende de la zona geográfica y obviamente depende a los hábitos higiénico-dietéticos o los hábitos de ejercicio. Entonces, las proyecciones son digamos, aterradoras porque se estima que ya cuando lleguemos al año 2045, si es que logramos llegar, la mayor parte de la población va a tener diabetes. Prácticamente por ahí hacían el chiste de que uno de cada dos pacientes va a tener diabetes. Entonces, bueno, estamos a tiempo, digamos, de tratar de evitar el desarrollo o la progresión de la diabetes mellitus. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Lo que es muy importante para los estudiantes de medicina, y aprovechando que estoy viendo muchos estudiantes de medicina, uno de los principales retos, perdón, que tiene el estudiante de medicina es que hace muchos años decían, es muy fácil saber si tu paciente tiene diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque depende mucho la edad de inicio. Decíamos que la diabetes mellitus tipo 1 es en los niños jóvenes y diabetes mellitus tipo 2 es en los adultos. Incluso por ahí hasta hacían el chiste, si ya pasaste los 18 años, 20 años, ya no te preocupes por la DM tipo 1, ahora preocúpate por la diabetes mellitus tipo 2. Pero bueno, como esto ahora ya no es mucho de la mano porque tenemos pacientes con diabetes mellitus a edades más tempranas, niños de 11, 12 años que ya tienen diabetes mellitus tipo 2, entonces algo que tiene que saber el estudiante de medicina es pues, cómo hace o qué criterios o cómo hace el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2. Bueno, hay varias formas en las cuales se puede hacer el diagnóstico. Hay unos criterios que fija
una asociación que es la que regula todo esto de la diabetes, que es la Asociación Americana de Diabetes, la famosa ADA, y entonces ella fija que para poder hacer el diagnóstico correcto de la diabetes, además de presentar las famosas PES, que significa las PES, la famosa polifagia, poliuria, polidipsia, hay que tomar en cuenta también otros factores como por ejemplo la hemoglobina glicada, la glucemia que pueda tener el paciente en ayunas, la respuesta o el valor que se tenga en la curva de tolerancia a la glucosa o una glucosa al azar. ¿Por qué es importante saber esto? Porque a grandes rasgos nosotros sabemos que depende del tipo de diabetes, es el abordaje. Diabetes mellitus tipo 1, insulina se acabó. Pero en la diabetes mellitus tipo 2, que es lo que nos importa la clase de hoy, es un montón y cada vez salen más y más y más y más fármacos. De hecho, no se los pongo aquí porque no es el punto de esta charla, pero se están desarrollando ya terapias con nanopartículas para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, terapias que van dirigidas a tratar de evitar el deterioro de las células beta pancreáticas, pero esto se está apenas corriendo, se están corriendo apenas están estudios fase 1, fase 2 y todavía no salen al mercado, pero por ahí lo que está saliendo ahí a la luz prometen ser muy alentadoras para el tratamiento de la diabetes. Incluso por ahí un grupo de investigadores ya se ha tomado la libertad, perdón, de decir que ya la diabetes tiene cura debido a estas terapias que están haciendo. Pero bueno, entre que sale y que no sale, ahorita me voy a enfocar nada más en lo que tenemos ahorita en el mercado. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar diabetes? Tenemos varios, los antecedentes familiares de diabetes, la obesidad, la falta de actividad física o inactividad, depende también la raza o etnicidad, perdón, también si eres una persona que vino de un embarazo con diabetes mellitus gestacional, las cifras de colesterol, es decir, qué tanto tienes los niveles de colesterol bueno o malo, arriba o abajo, triglicéridos, es decir, las dislipidemias en general, o las enfermedades o antecedentes de enfermedad vascular. A grandes rasgos, esto es importante porque esta es una de las estrellitas que vamos a tocar ahorita. El caso de la insulina. Sabemos que el problema que tiene el paciente por el cual presenta los niveles aumentados de glucosa es porque la hormona que se encarga de contrarregular a la insulina, perdón, a la glucosa, que es la insulina, no está haciendo su función. O si lo hace a medias, no lo está haciendo como debería hacerlo. Y entonces para esto, entonces nos echamos un clavadito siempre para tratar de recordar la fisiología de cómo se lleva a cabo la síntesis de la insulina y sabemos que la insulina es una preprohormona, es decir, es liberada en forma de proinsulina. Al fin y al cabo, esta parte pre y pro no me sirven, o bueno, sí me sirven, pero para el punto de vista de la acción que voy a hacer, necesito cortar estos precursores. Entonces, la preproinsulina le quitamos la parte pre, le quitamos la parte pro, y ustedes pueden ver en su diapositiva cómo se ve la proinsulina. Fíjense bien, que es esta imagen que tienen aquí, y después con ayuda de enzimas que tenemos, que se llaman convertasas, lo que van a hacer es cortar a la molécula de proinsulina generando dos cosas. La insulina como tal, que es la que estamos buscando que tenga el efecto fisiológico o farmacológico, y tiene algo que se llama también el péptido guía, péptido señal o péptido C o conector. Esto es importante porque resulta, chicos, que cuando nosotros sintetizamos a la insulina y cortamos a la parte pro, siempre se van a obtener cantidades equimolares tanto de péptido C como de insulina. ¿Qué significa esto? Que si tengo 5 unidades de insulina, tengo 5 unidades de péptido C y así, 8 unidades, 8 de péptido C y así puedo seguir. Pero ¿por qué es importante esto? Porque resulta que una de las cuestiones que sabemos es que la insulina tiene un tiempo de vida media muy pobre, muy rápido. Por lo tanto, para cuando nosotros queremos cuantificar qué tanta insulina está liberando mi paciente, para saber si su problema está a nivel de las células beta pancreáticas o si su problema está a nivel de una posible resistencia a la insulina, lo ideal hubiera sido es tratar de cuantificar la cantidad de insulina, pero como no podemos, por lo que les decía, el tiempo de vida media, lo que sí hacemos es cuantificar el péptido C, el péptido conector, porque el péptido conector tiene un tiempo de vida media que es más prolongado y esto nos permite a nosotros cuantificar. Por lo tanto, en base a cuánto nos estamos midiendo o cuánto tiene el paciente de péptido C, podemos inferir cuánta insulina está liberando. Y esto nos sirve también como una prueba de tamizaje para saber, pues, ¿sabes qué? Si está sintetizando insulina,
pero aún así tienes hiperglucemia, entonces tu problema no es la insulina, tu problema es el receptor que no está haciendo su función. O sabes que no logro cuantificar la suficiente cantidad de péptido C, bueno, entonces tu hiperglucemia es consecuencia de que no estás sintetizando insulina. Por eso es importante, siempre yo les hago énfasis platicándoles lo del péptido conector. Una vez que nosotros sintetizamos a la insulina, esta queda empaquetada en vesículas y para que pueda ser liberada necesita un estímulo. ¿Cuál es el mejor estímulo para favorecer la liberación de insulina? La carga de glucosa. Por lo tanto, cuando suben las cifras de glucosa, estas cifras de glucosa son transportadas por diferentes transportadores que se conocen como los famosos GLUTs. Entonces tenemos principalmente, aquí me interesan dos, GLUT2 y GLUT4. A nivel de la célula beta pancreática, debemos recordar que el transportador que está ahí es el GLUT2, que lo que está haciendo es, en cuanto ve que pasa una glucosa, dice, ay, ven para acá. Y entonces, cuando las cifras de glucosa aumentan, este transportador de glucosa lo que va a hacer es que incorpora la glucosa y entra al proceso de glucólisis. ¿Para qué? Para generar ATP, la moneda energética, para lo que estamos buscando, tener ATP. La cuestión está en que a nivel de la célula beta pancreática tenemos unos canales que se llaman canales de potasio sensibles al ATP. Su nombre lo dice. Van a abrir o cerrar en respuesta a los cambios de ATP, en respuesta a los niveles de ATP. La cuestión está aquí en que cuando yo hice una carga de glucosa, fui a comer algo, esta glucosa entró, subió los niveles de ATP y estos niveles de ATP van a ocasionar que este canal de potasio se cierre porque es un canal de potasio sensible al ATP. La cuestión está en que cuando se cierra este canal de potasio, obviamente se queda el potasio aquí con todo y sus cargas positivas. Como se están quedando cargas positivas, esto va a cambiar el potencial de membrana haciendo que se despolarice. Y una vez que se despolariza, tengo unos canalitos que se llaman canales de calcio voltaje dependientes, que su nombre lo dice, dependen de cambios de voltaje. Obviamente aquí hubo un cambio de voltaje, se quedaron las cargas positivas, por lo tanto me hice más positivo. En respuesta a este cambio de voltaje, ¿qué es lo que hacen los canales? Se abren, entra el calcio y yo siempre le digo a los chicos, el calcio es como la niñera de todo lo que esté en una vesícula. Va a agarrar a la vesícula y le va a decir, vente, mira, vamos de la manita. Lo va a llevar de la manita a la membrana y entonces ahí va a favorecer su exocitosis, su fusión y en consecuencia su exocitosis. Entonces aquí, para resumir, sube los niveles de ATP, entra calcio y el calcio favorece la liberación de insulina. ¿Qué hace la insulina? A grandes rasgos, decía mi maestra la Mickey Mouse, la insulina se une a su receptor, que es un receptor de tipo tirosina-sinasa, y cuando se une a este receptor, ¿qué va a hacer? Hace muchas cosas, chicos, pero realmente, ¿qué es lo que me importa? Que la insulina, cuando se une a su receptor, lo que va a hacer es que favorece la síntesis de proteínas, favorece la síntesis de glucógeno y favorece la expresión de los transportadores de glucosa. Aquí está el punto. Si la insulina favorece la expresión de los transportadores de glucosa, lo que va a hacer es precisamente aumentar la expresión del otro transportador, del GLUT4, que se encuentra a nivel del músculo y lo que va a hacer es que va a favorecer la captación de glucosa para que la pueda yo empaquetar y la almacene en forma de glucógeno. Mi problema está en que entonces en el caso del paciente diabético tipo uno o tipo 2 en el cual tipo uno no libera insulina o tipo 2 en el cual tengo problemas a nivel de este receptor, pues no llevo a cabo la síntesis y o expresión de los transportadores de glucosa. No suben los GLUT. Y como no suben los GLUT, pues por eso suben las cifras de glucosa. A grandes rasgos, esto es lo que hace la insulina. Ok. ¿Cuál es la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, que es el tema que me toca hoy? Bueno, resulta que en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, el problema no está en que no liberes insulina, sí la liberas. Puedes liberar insulina y aquí hay dos corrientes. Una corriente que dice que la insulina que estás liberando es una insulina que es de baja calidad. Por lo tanto, no hace el efecto al 100% o, en otras palabras, como debería ser su efecto, porque la insulina que está liberando no es tan buena. Yo vulgarmente siempre digo, es una insulina, digamos, un poquito defectuosa. ¿Vale? Esa es una corriente. La otra corriente dice que la más aceptada, que el paciente libera insulina, pero mi problema no es la insulina, mi problema está ahí abajito a nivel del receptor, es decir, el problema es que tiene resistencia a la insulina. ¿Y por qué tiene resistencia a la insulina? Porque viene una combinación de factores. Nosotros sabemos que cuando hablamos de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, esta principalmente la vemos en aquellas personas que tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, resulta que se sabe que
este sobrepeso o esta obesidad, o en general, o la traducción, esta grasa, lo que ocasiona es que el receptor de insulina empieza a tener alteraciones, empieza a tener esta resistencia a la insulina. Y entonces nosotros sabemos que el caso del paciente con diabetes mellitus tipo 2 libera insulina, trata de llegar a su receptor, pero como el receptor está alterado, no va a responder y dice, es que no te escucho, o sea, estoy sordito, no te puedo escuchar. El organismo responde con qué, dice, libérale más insulina porque no me está escuchando. Y sabes qué, oye, sigue sin bajar glucosa, libérale más y libérale más. Te empiezas a liberar mucha insulina hasta que llegas a un punto en el cual generas una de las características que tiene el paciente con diabetes mellitus tipo 2, que es la hiperinsulinemia. Entonces empiezas con una hiperinsulinemia, pero el organismo no detecta que el problema no es que no esté liberando insulina, sino que el problema es que de allá abajo el receptor no me está escuchando. Pero el organismo dice, tú libera insulina, o sea, necesito que de allá abajo responda. Por eso, la parte del manejo farmacológico del paciente con diabetes mellitus tipo 2 tiene que ir apuntada a dónde? Al receptor de la insulina, a tratar de hacer que este receptor no se empiece a escuchar porque está sordito. Entonces, de ahí que ya en una plática previa se habló de la metformina y todas las bondades que tiene la metformina, y por eso las guías de práctica clínica y las diferentes asociaciones para el manejo de diabetes nos dicen que el primer abordaje en el caso del paciente con diabetes mellitus tipo 2 tienen que ser forzosamente las biguanidas, en este caso la metformina. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Entonces, cuando hablamos de fisiopatología, los, los, los factores que pueden participar en el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 es principalmente obesidad, sobrepeso, dislipidemia. Pero todo esto me va a llevar a que el paciente a la larga vaya a desarrollar algo que se llama el síndrome metabólico, ¿vale? El famoso octeto peligroso. Pero bueno, ¿cuáles son las complicaciones de la diabetes a grandes rasgos? Se dividen en dos, las microvasculares, las macrovasculares. Las micro es el RON, es daño renal, daño a nivel de los ojos, retinopatía diabética, o daño a nivel de los nervios, la neuropatía diabética, que son las complicaciones que se conocen como microvasculares, que es, digamos, la idea es tratar de evitar que se lleven o que progresen estas complicaciones. Las macrovasculares apuntan cerebro, corazón y obviamente pie diabético, que es una de las principales causas de amputación de miembros inferiores. Ahora sí, llegando a lo que nos interesa, ¿cuál es el manejo? ¿Cuál es el tratamiento que vamos a dar en el paciente con diabetes mellitus tipo 2? Bueno, hay dos: el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. Es importante mencionarles que no son excluyentes, es decir, el hecho de que yo le dé tratamiento farmacológico no excluye que ustedes le recomienden al paciente o que hagan medidas que tengan que ver con dieta y ejercicio, porque mucho es el problema que se tiene. Muchos de los pacientes no hacen un buen seguimiento en cuanto a la dieta, en cuanto al ejercicio, y simplemente con el tratamiento farmacológico son felices y siempre es más cómodo nada más tomarte una pastillita que ponerte a hacer 30 minutos de ejercicio al día, 150 minutos a la semana, o prohibirles la comida grasosa, la comida esa rica que se tiene aquí en México. Entonces, por eso siempre se van más por la parte farmacológica, pero es importante que les mencione, chicos, que muchos de los pacientes que logran seguir este régimen de medidas no farmacológicas, no necesitan tratamiento farmacológico. Yo sé que suena difícil. ¿A poco se puede? Sí, obviamente es caso por caso. Cuando hablamos de esto, es importante saber que el abordaje que se va a hacer en los pacientes con diabetes tiene que ser abordaje múltiple e individualizado. Múltiple, ¿por qué? Porque aquí participan diferentes disciplinas, participan desde la parte psicológica o el apoyo psicológico, participa desde el apoyo nutricional, la parte de la nutrición, obviamente el abordaje médico, también el aspecto familiar es muy importante y es individualizado porque cada paciente va a responder de forma diferente a este tratamiento. Hay pacientes que responden bien con un abordaje, otros dos abordajes y así lo podemos seguir. Por eso siempre es importante que sea individualizado. Educar. La parte más difícil que yo he encontrado en el caso de los pacientes con diabetes mellitus es educarlos, hacerles ver que tienen una enfermedad metabólica, que tienen que
cuidar diferentes aspectos. Número uno, la ingesta, lo que están comiendo, y no solamente lo que están comiendo, sino la cantidad que están comiendo, porque he visto últimamente pacientes que dicen, pues es que yo nomás hago una comida o dos comidas, o sea, no tendría por qué tener los niveles de glucosa elevados. Sí, compañero, pero resulta que la comida que haces, pues es que te fuiste al buffet y ahí estuviste sentado 4 horas, entonces pues no es lo mismo. Entonces, un aspecto importante es tratar de educar al paciente y hacerle ver que tiene una enfermedad crónico-degenerativa y hacerle ver las posibilidades que puede tener. La dieta, es importante decirle que el hecho de ser diabético no implica que no coman rico. Siempre les pongo esta imagen porque este libro es muy bonito, que es un recetario para pacientes diabéticos, donde pone diferentes recetas y no saben mal. Yo sí he probado esta comida especial para diabéticos y no sabe mal. Entonces el problema es que pues, nosotros siempre queremos pues, algo que se vea la grasa escurriendo, y si no vemos grasa, quiere decir que no sabe rico. Entonces, bueno, el hecho de tener una comida especial para diabéticos no implica que no sepa rica, pero entonces hay que educar al paciente. Y obviamente ejercicio, tratarle de inculcar que en la medida de lo posible haga ejercicio. Yo sé que me podrán decir, bueno, es que no todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 pueden hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque son pacientes que ya tienen esta obesidad y entonces el hecho de ponerlos a hacer ejercicio, pues puede aumentar el riesgo cardiovascular, los puede infartar, etcétera. Entonces, entiendo esa parte, pero siempre entonces el ejercicio tiene que ser escalonado. Por eso decía, es individualizado, es caso por caso. Entonces, usted tiene un paciente que tiene, no sé, un índice de masa corporal así llamativo, entonces dices que no puedo empezar con un ejercicio intenso, pero puedo empezar con una caminata ligera. No te voy a pedir la media hora, pero empezamos con caminatas ligeras y en la medida de lo posible también contrarrestar o verlos, cambiar los hábitos alimenticios para bajar de peso y poco a poco ir subiendo los minutos de ejercicio. Si esto no nos funciona, bueno, ya lo que viene es el tratamiento farmacológico. ¿Cómo vamos a tratar al paciente con diabetes mellitus tipo 2? Bueno, el tratamiento depende. ¿Dónde está nuestro problema? Y entonces, a grandes rasgos, ya se han hecho algunos, digamos, sistemas para ver por dónde podemos entrarle al paciente con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, dicen, si tú tienes un defecto a nivel de la secreción de insulina, ¿vale? O no a la secreción, sino a los efectos que tiene la insulina, bueno, puedes manejar diferentes grupos, como por ejemplo las sulfonilureas, que se conocen como secretagogos de insulina, las tiazonidionas, las minidas, los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa tipo 4, los agonistas de GLP o la insulina. ¿Vale? Si tu problema no está ahí y tu problema está a nivel del receptor, bueno, el fármaco de primera línea es el grupo que entra en diguanidas, que es la metformina. También hay otro grupo farmacológico que tiene este efecto de mejorar la sensibilidad, que son la pioglitazona y la rosiglitazona, que no son, digamos, de primera línea. Te voy a platicar por qué. Veo que están levantando la mano, pero supongo que al final vemos las preguntas. Perdón. Tenemos también a nivel de la disponibilidad de la glucosa, es decir, que disminuyas la concentración que hay de glucosa con los fármacos que se generan o que entran en el apartado que generan glucosuria o que inhibas la absorción de la glucosa a nivel intestinal. Y entonces tenemos aquí los inhibidores de la alfa-glucosidasa carbosa y lo nuevo, que son los inhibidores del transporte SGLT2, que hoy te voy a platicar mucho de ello. A grandes rasgos, ¿cuál es el primer abordaje? Bueno, de acuerdo con la guía que ustedes quieran, guía de práctica clínica, de acuerdo con la norma oficial mexicana, de acuerdo con la ADA, de acuerdo con la EMA, de acuerdo con lo que ustedes manejen, depende del país en el que estemos manejando, hablando, perdón, el abordaje inicial siempre nos recomienda que sea metformina. Entonces, ¿por qué metformina? Les decía yo en la conferencia, es buena, bonita y barata, tiene muchos beneficios o efectos pleiotrópicos, además de bajarte las concentraciones, o más bien de mejorar la sensibilidad al receptor de insulina, tiene muchas otras ventajas. Sirve prácticamente, lo habíamos visto en esa conferencia, prácticamente para lo que tenga tu paciente, le das metformina y se pone guapo este paciente, ¿sale? Entonces, por eso siempre el manejo inicial es metformina y ya si no responde, podemos hacer las combinaciones o no combinaciones. Hay pacientes que presentan hipersensibilidad, es raro, pero que presentan una hipersensibilidad a la metformina o que tienen problemas renales y que no se les puede dar
como parte del manejo metformina. Entonces, cuando no se puede dar metformina sola, de primera línea, perdón, entonces pueden recurrir a otros fármacos como los secretagogos de insulina, como los inhibidores de la alfa-glucosidasa o ya meterse a los fármacos más nuevos como son las sincretinas o los inhibidores del transporte SGLT. Resulta que aquí hay una característica. Depende, aquí algo importante es que siempre tienen que estar monitoreando al paciente en sus cifras de hemoglobina glicada, porque ese es el marcador. Esto es lo que nos va a decir, oye, ¿vas bien o vas mal? Entonces, por eso siempre es importante saber, bueno, qué efecto tiene cada uno de estos fármacos sobre las cifras de hemoglobina glicada. Si las baja, ¿cuánto las baja? Mejoras otro perfil, por ejemplo, el perfil lipídico. ¿Tienes algún otro efecto pleiotrópico, es decir, que pueda sumar efectos a estos fármacos? Pues bueno, son los que se utilizan para el tratamiento del paciente con diabetes. Dicho esto, entonces vamos a empezar con el primer fármaco, que es las biguanidas o ya el que se ocupa es la metformina. A grandes rasgos, no pretendo que se vea una clase de fármaco aquí, pero la biguanida o la metformina, ¿qué es lo que hacen? Las biguanidas lo que hacen es que son agonistas de algo que se llama o estimulan a algo que se llama la AMP sinasa dependiente de AMP. Entonces, es una enzima que tenemos por ahí. Entonces, la metformina, al tener estas acciones sobre la AMP sinasa dependiente de AMP, lo que hace es que favorece varias cosas. A grandes rasgos, lo primero que favorece es que la estimulación de esta enzima hace que el receptor de insulina se ponga las pilas. ¿Qué significa esto? Que disminuye la resistencia a la insulina, hace que el receptor ya se ponga las pilas, empieza a reconocer a la insulina y empieza a hacer su vía de señalización, o en otras palabras, su efecto farmacológico o fisiológico. Entonces, el principal blanco o el efecto que tiene es que mejora la resistencia, más bien, disminuye la resistencia a la insulina. Pero no solamente eso, aparte de este efecto que tiene, se ha visto que el uso de metformina está asociado con una disminución en el peso corporal de los pacientes. De ahí que pues, yo he visto muchas alumnas que para fines de tratar de bajar de peso ocupan metformina. Se ha visto que esto lo que hace es que tiene efectos sobre la lipogénesis, sobre la lipotoxicidad, tiene efectos sobre los ácidos grasos, pero a grandes rasgos lo que hace es que estos compuestos o este compuesto evita la síntesis de glucosa, inhibe la gluconogénesis, por lo tanto evita la síntesis de glucosa a nivel hepático. Entonces matas dos pájaros de un tiro. Por un lado, haces que el receptor se ponga las pilas y haga su función, y por otro lado le dices al hígado, oye, deja de estar sintetizando glucosa. Por donde la quieras ver, vas a bajar las cifras de glucosa. Pero aquí hay algo importante, fíjense bien, porque resulta que cuando hablamos de las biguanidas, depende también la literatura que revisen, a las biguanidas no las consideran como fármacos hipoglucemiantes, sino más bien son antihiperglucemiantes. ¿Qué significa esto? Que esos compuestos no te bajan la glucosa, van a evitar que suba. Por eso digo algunas corrientes, porque otros dirían, es que estás estimulando o mejorando la sensibilidad del receptor, vas a bajar la glucosa, bueno, de forma indirecta. Entonces, algo que es importante con este grupo de fármacos es esto, fíjense bien, disminuye la producción hepática de glucosa, disminuye el apetito y la absorción de glucosa, disminuye la resistencia a la insulina, que es lo que les he estado platicando, pero además mejora la secreción de insulina al evitar como parte del mecanismo por la enzima al evitar la famosa glucotoxicidad. Entonces, también se ha visto que aumenta la captura o la captación de glucosa y disminuye la lipólisis. Traducción de esto, disminuye la síntesis de ácidos grasos. Y entonces esto, digamos, llevaría a tratar, no tratar, de disminuir las cifras de triglicéridos. Entonces, son varios de los aspectos que son importantes con la metformina que se tiene que saber de forma simple. Tienen vidas medias muy cortas, 1.5 a 3 horas, pero esta vida media digamos, no representa una problemática porque el efecto de estos compuestos puede permanecer puede durar hasta 6 a 8 horas. Otra cosa interesante es que no se une a proteínas plasmáticas. Porque es importante saber esto, porque el riesgo de interacciones medicamentosas es menor, es decir, no desplazo a otros fármacos y por lo tanto no aumento su concentración o disminuyo su concentración, no hay ningún problema. No se metaboliza, pero algo así, que es importante, se excreta por vía renal. Esto porque se tiene que saber por los pacientes que puedan tener
como parte de las complicaciones de la diabetes, alguna insuficiencia renal. Entonces, esto sería una de las contraindicaciones. Tengo un paciente diabético mal controlado que ya tiene una insuficiencia renal, no se aconseja mucho el uso de estos fármacos de esta familia de biguanidas. Están contraindicados en quién está contraindicado las biguanidas, en pacientes que tengan problemas renales, en pacientes con alcoholismo, en pacientes con hepatopatías, en cuadros que predisponen a la anoxia. ¿Por qué? Porque resulta que hay que tener mucho cuidado porque uno de los principales inconvenientes que se tiene con la metformina es que aumenta las cantidades de ácido láctico, de ahí que genera acidosis láctica como efecto adverso. Por lo tanto, cualquier complicación que pueda poner, digamos, o aumentar las concentraciones de ácido láctico, va a estar obviamente por default contraindicada en la metformina por el riesgo de esta acidosis láctica. Después tenemos otro grupo, que aquí son los secretagogos de insulina. Aquí tenemos a las famosas sulfonilureas, que hay, digamos, de vieja generación y nueva generación, o primera generación y segunda generación. A grandes rasgos ya nada más queda como control histórico las de primera generación, porque realmente no se ocupan estas. ¿Por qué? Porque resulta que el riesgo que tenían de hipoglucemia era muy alto. Las de segunda también, pero es menor comparado contra las de primera generación. Y entonces tenemos aquí las de segunda generación. Yo siempre les digo a los chicos, para que se la graben, que todo lo que empiece con GLI es una sulfonilurea de segunda generación. Glibenclamida, glipizida, glicacida, glimepirida, etcétera. Todo lo que empiece con GLI. Perdón. ¿Cómo actúan las sulfonilureas? Rápidamente, lo que hacen es que son antagonistas de canales de potasio. Ustedes me dirán, bueno, ¿y eso de qué sirve? Hacen lo mismo que les platiqué hace ratito. Lo que hacen es que van a cerrar este canal de potasio sensible al ATP. Se unen a una subunidad que se llama SUR del canal de potasio y entonces lo cierran. ¿Y de qué me sirve que lo cierren? Que cuando lo cierran, aumentan los niveles de potasio aquí adentro, porque no dejan que salga. Y cuando aumentan los niveles de potasio aquí adentro, ocasionan despolarización, apertura de canales de calcio, entra calcio y saca a las vesículas con insulina. Por eso a este grupo se le conoce como secretagogo de insulina, es decir, voy a obligar a la célula beta pancreática a que libere insulina. ¿Cuál es el problema de esto, chicos? Que el problema que se ha visto con los secretagogos de insulina es que después de cierto tiempo de estar estimulando o estar forzando a la célula beta pancreática a liberar insulina, va a llegar un punto en el cual se van a echar a las células beta pancreáticas y por eso en algunos pacientes caen en la famosa terapia de insulinización. El paciente con diabetes mellitus tipo 2 le tienen que empezar a dar insulina. Entonces, nada más es uno de los riesgos que se corre con las sulfonilureas. ¿Qué se tiene que saber? Los alimentos disminuyen su absorción, no se puede dar con alimentos. Estos, si son guapos, se unen fuertemente a proteínas plasmáticas, por lo tanto, tienen muchas interacciones medicamentosas. Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando se combine con AINES, cuando se combine con anticoagulantes, cuando se combine con estatinas, con hipolipemia, perdón, fármacos para bajar los niveles de colesterol, no solo estatinas, cuando se combine con antibióticos, es decir, tiene muchas interacciones, son guapos, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Tienen metabolismo hepático y se eliminan por vía renal. ¿Qué es lo que les debe preocupar? Los efectos adversos. Estos fármacos, como son secretagogos, obligan a liberar insulina, el riesgo que tienen de hipoglucemia es mayor. De hecho, una de las principales complicaciones que se tiene en el paciente con diabetes que está recibiendo el tratamiento farmacológico es el riesgo de hipoglucemias. Por eso, cuando ustedes salen allá a campo clínico, tratan de buscar fármacos que no generen tanta hipoglucemia como efecto adverso, porque van a empezar a descompensar al paciente. Bueno, este grupo de fármacos, glibenclamida, ocasiona como efecto adverso hipoglucemia. Les pongo aquí algunas recomendaciones: no combinar con sulfonamidas, clofhidratos, dicumaros, salicilatos, fenilbutazona, por el riesgo de las interacciones por proteínas plasmáticas, generan náusea, vómito, ictericia colestática y anemia plástica y hemolítica. Entonces, nada más hay que tener en cuenta muchos efectos adversos al momento de estar recetando las sulfonilureas, porque cuando se pretende hacer combinaciones, chicos, se empieza metformina y cuando no responde, el siguiente que tratan de incorporar es luego sulfonilureas. Entonces, metformina, sulfonilureas. Por eso es importante que sepan estos efectos adversos en el paciente. Siguiente grupo es las tiazonidionas. Aquí tenemos principalmente la pioglitazona y rosiglitazona. Son fármacos, chicos, que realmente siguen existiendo, pero no son de primera línea. ¿Por qué? Porque resulta que por puro mecanismo suena muy bonita la idea.
¿Cuál es el mecanismo? Son agonistas del PPAR, del factor proliferador de peroxisoma nuclear. Dirán, ¿y eso de qué me sirve saberlo? Que cuando ustedes estimulan a este PPAR, van a mejorar la sensibilidad al receptor de la insulina. Es decir, algo similar a lo que está haciendo la metformina. Sí, está muy bonito. Pero a diferencia de metformina, las tiazolidionas aumentan de peso. Y al aumentar de peso, obviamente pueden aumentar también el riesgo de esta disminución en el efecto sobre la sensibilidad del receptor de la insulina. Entonces, él mismo como que se pone el pie, entonces aumentas de peso, entonces me sales medio feo. Entonces, es por esta razón que las tiazolidionas no son fármaco de primera línea. ¿Por qué? Porque tiene muchos efectos adversos. Entonces, vean, biodisponibilidad no se afecta con alimentos, se puede dar pioglitazona, rosiglitazona con los alimentos, tiene metabolismo hepático y eliminación renal, por lo tanto, nuevamente, hay que tener cuidado en pacientes con daño renal o daño hepático, pero vean los efectos adversos. Aumento de peso, puede aumentar hasta 4 kilogramos de peso en el primer año. Decimos, wow, si de por sí mi paciente ya es un paciente con DM tipo 2 que tiene una obesidad mórbida y le aumentas 4 kilogramos, es muchísimo. Generan edema, aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca hasta más del doble, infartos al miocardio, apoplejías, principalmente en el caso de la rosiglitazona, y aumenta el riesgo de fracturas óseas. Es por esta razón que este grupo de fármacos no son de primera línea. De hecho, todo el mundo ya prefiere no ocuparlos. Si van a asociar metformina, la asocian con otra cosa que no sea la pioglitazona o rosiglitazona. Pero bueno, siguen estando en el mercado y no dudo que por ahí algunos todavía sigan prescribiendo estos fármacos. Otro grupo de fármacos, chicos, de los de vieja generación, son los inhibidores de la enzima alfa-glucosidasa, que tenemos dos, acarbosa y militol. Si ustedes recuerdan, la alfa-glucosidasa es una enzima que se encarga de romper a los carbohidratos grandes en monómeros en pedacitos más chiquitos. Bueno, así a bote pronto, estos fármacos tienen el mecanismo implícito en su nombre, inhibidores de la enzima alfa-glucosidasa. Por lo tanto, acarbosa y miglitol van a inhibir esta enzima alfa-glucosidasa. Dirán, ¿y esto de qué me sirve? Que no rompo la molécula grandota en moléculas chiquitas. Y si no la rompo en moléculas chiquitas, la absorción va a ser más difícil. Como no se va a llevar a cabo esta absorción porque son moléculas enormes y yo necesito monómeros, moléculas chiquititas para que se puedan absorber, entonces literalmente estas moléculas no se absorben y son eliminadas en las heces. ¿Cuál es el problema de esto? No todo es bueno. Al momento de que yo evito la absorción de estos carbohidratos grandes, esto me va a llevar de la mano a que tenga efectos adversos a nivel principalmente de tracto gastrointestinal. Entonces, presenta molestias a nivel de tracto gastrointestinal. Entonces, el efecto que tienen este grupo de fármacos no es tan bueno. Las cifras que tiene sobre el porcentaje para bajar la hemoglobina glicada es apenas del 0.5%. Entonces, no son también fármaco de primera línea. Por lo tanto, estos se quedan también digamos, en el tercer nivel. Cuando ya no respondió a los otros dos, damos pues, o la carbosamilitol o la pioglitazona, rosiglitazona. ¿Cuáles son las características, los aspectos farmacológicos? Se absorben pobremente, se elimina por vía renal y efectos adversos, mala absorción, flatulencia, diarrea, distensión abdominal y pueden aumentar los niveles de transaminasas séricas, pues, es decir, aumentan los niveles de ALT, AST, daño hepático. Entonces, no tiene tantos efectos adversos, sí, porque tampoco eres tan bueno. Entonces, digamos, es poco efecto, pocos efectos adversos. Y entonces vamos con, estos son los fármacos viejos, vamos ahora sí con lo que hay de nuevo, fármacos de nueva generación. Lo que se considera como los modificadores de la enfermedad, aquí entran principalmente de lo que está ahorita, son dos grupos de fármacos. Las famosas incretinas y los inhibidores del transporte de glucosa, los SGLT, los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa tipo 2. Entonces vamos a empezar primero con las famosas incretinas. Entonces hay que recordar, chicos, que las incretinas son liberadas después de
la estimulación gástrica. Después de la estimulación por una carga de glucosa, el organismo empieza a liberar estas sincretinas que tenemos dos, que se llaman GIP y GLP-1. Entonces, después de una carga de glucosa, a nivel principalmente de intestino, se favorece la liberación de estas incretinas, no solamente a nivel de intestino, pero lo más común. Entonces, estas sincretinas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, a grandes rasgos, las incretinas lo que van a hacer es favorecer la liberación de insulina. Van y le dicen al páncreas, oye páncreas, ¿sabes qué? Necesito que liberes insulina. Y entonces el páncreas obedece liberando insulina. Ahora bien, como estos compuestos favorecen la liberación de insulina, es importante saber que no se pueden dar en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Tiene que ser forzosamente en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque es el que tiene insulina. Al tipo 1, pues por más que yo le diga al páncreas libera, no lo va a liberar. Entonces, las incretinas se utilizan principalmente en el manejo del paciente con diabetes mellitus tipo 2. Y ahora bien, ¿cuál es la característica que tienen con esto? Bueno, que cuando las incretinas salen a circulación, le dicen al páncreas, libérame insulina. Pero el problema que se tiene es que las incretinas tienen tiempos de vida media muy cortos. Salen y en cuestión de unos cuantos minutos, segundos a minutos son degradados rápidamente. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos una enzima que se llama dipeptidilpeptidasa tipo 4. La abreviación es DPP4. Entonces, lo que hacen las incretinas, salen, rápidamente le dicen al páncreas, libera insulina, y en cuanto están haciendo esto, la enzima DPP4 rápidamente las está cortando, las está degradando. Por lo tanto, entonces, se les ocurrió en las compañías farmacéuticas diseñar una combinación. Dijeron, ya sé, ¿por qué no al paciente le damos le damos incretinas, pero al mismo tiempo le damos algo que inhiba la enzima, que inhiba la dipeptidilpeptidasa tipo 4? Cuando hacen esta combinación, esto hace que las incretinas aumente su tiempo de vida media, por lo tanto, aumentando sus efectos farmacológicos, lo cual repercute obviamente en una disminución en las cifras de glucosa y en un mejor control del paciente. Bueno, resulta que una de las cosas que se vio con las incretinas es que además de que favorezco o le digo al páncreas libera insulina, esto lleva de la mano a varios efectos, como cuáles: aumento la captación de glucosa. Al haber más insulina, se une obviamente a su receptor, aumenta la expresión de GLUT4 y esto empieza a favorecer la captación de glucosa. Esto viene de la mano también con que tengo efectos de evitar la síntesis hepática de glucosa, inhibo la gluconeogénesis. Entonces tengo varios mecanismos que ayudan a que las incretinas sean fármacos que son muy buenos. A grandes rasgos, las incretinas las han dividido en dos grupos. ¿En base a qué? En base al tiempo de acción. Se conoce que hay incretinas que son de corta acción o tiempo de vida media corta e incretinas que son de tiempo de vida media prolongada. Dentro de las que tienen tiempo de vida media corta tenemos exenatide y su derivado lixisenatide. Son incretinas que tienen tiempos de vida media cortos. Cortos me refiero a unas cuantas horas. Y tenemos las incretinas que tienen tiempo de vida media prolongado. Aquí tenemos liraglutide, dulaglutide y tenemos una variante de exenatide, pero que se le hizo en forma de liberación controlada o liberación prolongada, que se conoce como exenatide LAR. Entonces, estas tres son las que tienen la mayor vida media. Les decía, esta lo más común es que se combine con inhibidores de DPP4, como por ejemplo la familia de las gliptinas, saxagliptina, linagliptina, etcétera. Bueno, ¿cómo andan en cuanto a lo que nos interesa? Es efectos a nivel de las concentraciones o el porcentaje de hemoglobina glicada. Bueno, las incretinas son buenísimas. ¿Por qué? Porque, y de hecho, ahí está ahorita muy de moda los Ozempic, semaglutide, que se está vendiendo, pero como pan caliente para bajar de peso a los pacientes, las incretinas. Además de bajar de peso a los pacientes, ocasionan una disminución significativa en el peso. Además de eso, ocasionan una disminución de cerca del 1% en las cifras de hemoglobina glicada. Decir 1% en el paciente con diabetes tipo 2 es un regalo, se los juro, es un montón, este porcentaje es un regalo. Además, se ha visto que reducen la glucemia postprandial
Y una de las cosas que hay que tomar en cuenta aquí es que el efecto que tienen las incretinas se ha visto que es un efecto dosis dependiente. Depende cuánto le des, es el efecto que vas a tener. Bueno, en el caso de los efectos sobre el peso, de los Ozempic, se ha visto que pues, depende de las unidades que estén o la dosis que estén consumiendo, tomando inyectado, es el porcentaje de peso corporal o de peso que van a perder. Y se ha visto que las incretinas ligeramente bajan al colesterol malo. No tienen efecto sobre el colesterol bueno, es decir, no suben HDL, pero ligeramente bajan al colesterol LDL, que es el malo. ¿Cuál es el problema con incretinas? Bueno, viene la parte fea, porque tiene muchas cosas bonitas. Todo esto, te bajo de peso, disminuye la glucosa, mejoro las cifras de hemoglobina glicada, pero viene la parte fea. ¿Cuál es la parte fea? El costo. ¿Vale? Entonces resulta que el principal inconveniente que se tiene con estos fármacos es que son muy costosos. Todos los fármacos de nueva generación, incretinas y los inhibidores del SGLT2, son caros. ¿Caros cuánto? Están arriba de 1,600, 1,800 hasta 3,000 pesos. Entonces, si ponemos un rango entre 1,600 hasta 3,000 pesos. Esto obviamente pues, afecta porque no todos los pacientes con DM tipo 2 pues, pueden tener acceso a este tipo de medicamentos. Entonces, por ahí hace un tiempo me preguntaban, bueno, y es que, pues, ¿por qué se sigue recetando tanto la metformina si tienes estos que en teoría son mejores que la metformina? Ajá, en teoría sí, pero si nosotros vamos a costos, algo que impacta mucho es, fíjense bien, metformina. Metformina tiene un costo aproximado, más o menos 50 pesos. Comparado con las incretinas y con los inhibidores de SGLT2, 1,600 pesos barato, entonces 50 pesos versus 1,600, esto es lo que hace que sigan yéndose hacia el camino de la metformina, además de pues, que tienen todos los efectos benéficos o todos los efectos pleiotrópicos. Pero si algunos pacientes pueden acceder al tratamiento con incretinas, les va a servir mucho. ¿Por qué? Porque tiene muchos efectos que ayudan al paciente diabético. Pero dentro del el principal problema es costo. Segundo, ventaja que tiene es que como no favorece digamos, de forma directa los efectos sobre a nivel de páncreas, el riesgo de hipoglucemia es menor comparado con las sulfonilureas. Sí lo puede presentar, sí, pero es en extremo raro. Entonces, esa es una de las ventajas. No tenemos tanto riesgo de hipoglucemia. Efectos adversos que se tienen, náusea, vómito, que pueden disminuir con el tiempo de exposición. Entonces, hay una regla también. Estos grupos de fármacos están contraindicados en pacientes con pancreatitis, porque en los estudios clínicos que se corrieron se vio que estos compuestos aumentan el riesgo de pancreatitis, entonces están contraindicados en este grupo de pacientes. Pero además, otro aspecto importante de las incretinas es que, y es un aspecto curioso, disminuyen la apoptosis de las células beta pancreáticas. Entonces son efectos pues bonitos, aumentan la expresión del RNA mensajero, de la insulina, o sea, tienen varios efectos que pues, por eso están tan caritos estos compuestos. Y vamos con el más nuevo, los inhibidores de SGLT2, por ahí mencionaban o lo llaman el poder de la famosa glucosuria. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Cuáles tenemos? Dentro de los inhibidores de SGLT2 tenemos principalmente tres y depende del país, porque por ejemplo, aquí en México ya tenemos dapaglifosina y canaglifosina. Hay otra que se llama empaglifosina, que aún no está aprobado para su uso en México. La DAPA ya está aprobado por la FDA en la Unión Europea y en México. La CANA está aprobada por la FDA, Estados Unidos y en México. Y la EMPA aún no está aprobada. Hay otros inhibidores que están corriendo estudios y Pfizer no se podía quedar atrás. Entonces, Pfizer también ya está diseñando su propio inhibidor de SGLT. Boehringer también está diseñando su propio inhibidor. Entonces, hay varios inhibidores que van a entrar al mercado. Se están corriendo estudios fase 2, fase 3, etcétera. Pero ahorita los que tenemos son estos dos: DAPA, canaglifosina. Ahora bien, ¿qué características tienen estos? En el nombre viene su mecanismo, inhibidores de SGLT2. Bueno, ¿qué es esto? Si recordamos un poquito por ahí nuestras clases de fisiología, debemos recordar que la glucosa, bueno, a nivel renal,
el riñón se encarga de, obviamente, filtrar diferentes sustancias y permite el paso de sustancias y otras no. Una las deja ir, otra las reabsorbe, hace muchas cosas. Bueno, a grandes rasgos, nosotros sabemos que cuando hablamos de la porción proximal del riñón, a nivel del túbulo contorneado proximal, esta porción se encarga principalmente de la reabsorción del 65% del filtrado. Es decir, sabemos que normalmente nosotros tenemos o pasan por el riñón aproximadamente 180 litros por día, pero no excretamos 180 litros por día. El volumen urinario es menos del 1%. Entonces, ¿qué está pasando con todo lo demás que está pasando por la nefrona? Pues la nefrona lo está reabsorbiendo. ¿Y dónde lo reabsorbe? Principalmente a nivel del túbulo proximal. Bueno, resulta que a nivel del túbulo contorneado proximal se encarga de la reabsorción, les decía, del 65% del filtrado, pero principalmente lo que reabsorbe ahí es glucosa. Entonces, cuando nosotros pasamos de cierto umbral y se filtra la glucosa, el riñón dice, no te preocupes, aquí a nivel del TCP lo estamos reabsorbiendo, lo estamos recuperando. Bueno, la idea fue muy buena. Dijeron, oye, si nosotros a nivel del riñón estamos recuperando, reabsorbiendo la glucosa, ¿cómo lo haces? Ah, porque tengo un transportador. Oye, ¿y por qué no lo bloqueamos? ¿Por qué este sistema de transporte que se llama SGLT2, porque también tenemos el uno, pero el que está principalmente a nivel renal es el 2? ¿Por qué no bloqueas a este sistema de reabsorción y en lugar de reabsorber a la glucosa, favorece su excreción? Entonces, pues la idea es muy buena. Y entonces esto empezó a sentar las bases de este grupo de fármacos que son los inhibidores de SGLT2. Bueno, resulta que lo que se vio es que a partir de la corteza del manzano, ¿vale? Se vio que las personas que consumían muchas manzanas o la corteza del manzano empezaban a tener efectos glucosúricos. Entonces pasó. Y entonces ellos encontraron que a partir de la corteza tenían unos derivados, que estos derivados tenían la capacidad de bloquear a este sistema de transporte, SGLT2. Y entonces fue cuando emplearon el término efecto glucosúrico. Está muy bien. Pero después dijeron, bueno, esto lo que hace es que bloquea el sistema de transporte y por lo tanto no reabsorbo glucosa y la pierdo. Está muy bien. Pero, pues, ¿qué más puedes hacer? Porque, pues, o sea, está bonito tu mecanismo, pero debes tener algo diferente, algo bonito. Bueno, lo que se empezó a hacer es que vieron que cuando cada quien empezó a sintetizar su derivado de inhibidor SGLT2, lo que vieron es que tenía efectos adicionales. Dijeron, ok, ya me estás convenciendo. ¿Cómo qué efectos adicionales tienes? Y encontraron que este tiene efectos renoprotectores, o algunos libros lo mencionan como cardiorrenoprotector. Entonces se vio que el uso de estos fármacos, principalmente la dapaglifosina, que ya va a sacar sus resultados, en el caso del Canvas, el estudio Canvas de canaglifosina, ya están los resultados ahí disponibles, pero ellos encontraron que el uso de estos compuestos, además de bajar los niveles de glucosa, tenía varios. Otro, bajaba o disminuía las cifras de hemoglobina glicada también en cerca de un 1%. Y entonces empezaron a ver todos los beneficios que tenían. Dijeron, a ver, el mecanismo que hacen estos es independientemente de que el paciente libere o no insulina, los inhibidores de SGLT2 van a favorecer que evites la reabsorción de glucosa. Por lo tanto, son efectos que se consideran como independientes de la liberación de insulina. Y como no estoy obligando al páncreas a liberar insulina, no tengo riesgo de hipoglucemia. Es una ventaja. Resulta que de la mano de que estoy bloqueando el transportador sodio-glucosa, estoy favoreciendo la pérdida de glucosa, pero también estoy perdiendo sodio, estoy perdiendo volumen. Tengo algo que se conoce como una diuresis osmótica. Dijeron, oye, esto debe servir de algo. Ellos encontraron que, fíjense bien, los inhibidores del SGLT2 bajan la presión arterial. Aparte de que bajan la glucosa, aparte de que bajan las cifras de hemoglobina glicada, bajan la presión arterial. Entonces vieron que, pues, cuando estaban perdiendo sodio, perdías volumen, bajabas el gasto cardíaco y esto bajaba la presión arterial. Entonces dijeron, pues vamos encontrando efectos interesantes. Y después dijeron, bueno, ¿qué más puedes hacer? Bueno, encontraron que los inhibidores de SGLT2 también tenían un efecto sobre la disminución de
peso. Entonces, oye, mira, pues estás interesante, o sea, tienes varios efectos que pueden contribuir a, obviamente, controlar al paciente con diabetes mellitus. Entonces, aquí les pongo algunos de los estudios clínicos que salieron, donde muestran resultados. Esos son los pilotos que salieron con dapaglifosina, van a sacar los previos que están corriendo, donde se ve el efecto que tiene de la DAPA sobre las concentraciones de hemoglobina glicada. Y depende de la dosis, 2.5 miligramos hasta 50 miligramos, lo comparan con placebo y con la metformina. Bueno, lo que ven es que la dapaglifosina en dosis de 10 miligramos disminuye casi 1% las cifras de hemoglobina glicada comparado, fíjense bien, o con placebo o con metformina. Es decir, la DAPA baja más el porciento de hemoglobina glicada, mejora más el control en el caso del paciente con diabetes mellitus. Otra de las cosas que se vio es, bueno, ¿y qué pasa si lo das de forma combinada o lo das en monoterapia? Bueno, también estos estudios lo que corrieron es una combinación de dapaglifosina combinada con metformina, con sulfonilureas, con pioglitazona, con insulina o con la metformina de liberación prolongada. Y entonces, ¿qué es lo que vieron? Igual, ven los efectos y ven que el efecto se potencializa cuando se combina con metformina. Pueden ocasionar una disminución de casi el 2% de la hemoglobina glicada. Esto sacó varios datos interesantes porque se vio que si necesitan hacer una combinación de fármacos hipoglucemiantes, que cuando no responde el paciente a los inhibidores de SGLT2, la combinación estrellita sería la metformina junto con dapaglifosina o canaglifosina. Entonces, esto se vio que cuando se combinaba, potenciaba todos los efectos sobre la disminución de hemoglobina glicada, pero también los efectos renoprotectores. Y aquí es donde viene un conflicto. Fíjense bien, si ustedes ahorita me preguntaran, oye, las glifosinas, que es la nomenclatura por la cual se ubica todos estos compuestos, las glifosinas, ¿se pueden dar en pacientes con daño renal? Sí o no. Hay controversia, porque fíjense bien, una de las reglas que ustedes deben saber es que para que ustedes puedan recetar al paciente alguna glifosina, el paciente debe tener una buena función renal. Entonces, depende de la glifosina. Por ejemplo, si tenemos una tasa de filtrado de 60 mililitros por minuto, se puede dar todavía dapaglifosina y canaglifosina. Pero si ya baja a 45 mililitros por minuto, ya no se puede, no se recomienda que se den las glifosinas. ¿Por qué? Porque la regla es que para que estos compuestos tengan efecto, el riñón tiene que estar bien. Y es obvio pensar esto, porque si el riñón empieza a tener alteraciones, se alteran los transportadores y si estos compuestos van a bloquear al transportador, pero lo tienes alterado, voy a perder efectividad. Entonces, no tiene mucho caso darlos en pacientes que ya tienen problemas renales. Pero esto lleva de la mano, entonces, si no se puede dar en pacientes que tengan problemas renales, ¿cómo explicas el efecto nefroprotector? Bueno, una de las cosas que se ha visto es que cuando los pacientes reciben alguna glifosina como parte del tratamiento para su diabetes, esto ocasiona que al favorecer la pérdida de sodio y de glucosa, favorece que el organismo, cuando llegan las cifras de glucosa ahí a la mácula densa, sense esta pérdida de glucosa y entonces lo que hace es que favorece la contracción de las arteriolas aferentes y esto disminuye las presiones en el riñón. Esto es lo que se ha considerado que hace que tenga este efecto nefroprotector. Rápidamente, si sabemos que necesitamos el riñón, es obvio pensar entonces que no se puede combinar con AINES o con furosemida. Entonces, hay ciertas, son fármacos muy buenos, pero no lo puedo combinar con fármacos, perdón, que disminuyan la función renal. Y aquí les pongo, ya para no quitarles mucho tiempo, porque decía mi maestro que el cerebro aguanta hasta que la nalga aguanta, entonces aquí les pongo un resumen de cuáles son los efectos que se han encontrado con los inhibidores del transporte SGLT2. Entonces, se ha visto que reduce los ingresos de insuficiencia cardíaca, se ha visto que tiene efectos sobre la fracción de eyección, sobre el tamaño ventricular, disminuye el riesgo de arritmias y muerte súbita,
genera este efecto, este renoprotector, protege al riñón, reduce también el desarrollo de las placas de ateroma, no se sabe bien el mecanismo aún, pero reduce la aterosclerosis, también aumenta la inhibición que se tiene sobre una enzima que está ahí en el corazón, que está generando estos efectos de la hipertrofia, reduce la precarga, restaura el balance, perdón, tubulo-glomerular, es decir, tiene muchos efectos benéficos. ¿Cuál es el problema? Ya para terminar, el problema es que si estás evitando absorber a la glucosa, esta glucosa tiene que ir a algún lado. ¿Y a dónde se va? Pues obviamente a la orina. Por lo tanto, cuando tú estás favoreciendo la glucosuria, pues donde hay glucosa hay bacterias. Por lo tanto, dentro de los efectos adversos que se tienen con el uso de inhibidores SGLT2 es que aumenta el riesgo de infecciones genitales o infecciones a nivel del tracto urinario. Y ahí les pongo este estudio que se corrió con dapaglifosina, donde se ve el riesgo de infecciones a las 24 semanas de tomar y a las 102 semanas de estar tomando el tratamiento farmacológico comparado con placebo. Y entonces podemos ver rápidamente en la figura rosa, en la barra rosa, perdón, que el riesgo de infecciones aumentó. Y esto es obvio, ¿por qué? Porque estoy aumentando las cifras de glucosa. Entonces, dentro de los efectos a tomar en cuenta con el uso de estos fármacos, el más importante es el riesgo de infecciones. ¿Qué problema tienen perdón, qué otra desventaja tiene este grupo de fármacos? Que también son caros. Son fármacos caros. Me di a la tarea de estar buscando también los costos de la DAPA y de la canaglifosina, y son fármacos que no bajan de 1,800, 2,000 pesos. Entonces también obviamente vamos a lo mismo, depende el estrato económico, el poder adquisitivo que tenga el paciente, puede o no acceder a este grupo de fármacos. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Estoy atento para cualquier duda o comentario.